Shalom. Nos encontramos esta semana para estudiar la Parshat Korach, que es la que vamos a estudiar para este Shabbat que se acerca. Se encuentra en el capítulo 16, versículo 1 al versículo 13. Vamos a leer en la Torah. Tomó Korach ben Itzar ben Kehat ben Levi con Datán y Abirán, Bene Eliab, Ion ben Pelet, Bene Reuben, y se levantaron delante de Moshe con hombres de los Bene Israel, 250 príncipes de la congregación convocados en las reuniones, gente de buen nombre. Se congregaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: es demasiado para ustedes, porque toda la congregación es Goy Kadosh, y dentro de ellos está Adonai. Entonces, ¿por qué motivo ustedes se enaltecen sobre la congregación de Adonai? Oyó Moshe y cayó sobre su rostro y habló a Korach y a toda su congregación diciendo: por la mañana hará saber a Adonai quién es él y al consagrado que lo acercará a él. Entonces, a quien él eligiere, le acercará ofrenda. Hagan esto: tomen para ustedes braseros, Korach y toda su congregación. Coloquen en ellos fuego y pongan sobre ellos Ketoret delante de Adonai mañana. Y será el hombre que eligiere a Adonai, él será el consagrado. Es demasiado para ustedes, Bene Leví. Y dijo Moshe a Korach: oigan, lo ruego, Bene Leví, ¿acaso es poco para ustedes que ha separado Elohim, el Elohim de Israel, a ustedes de la congregación de Israel, para acercar a ustedes a él, a fin de realizar el trabajo del Mishkan de Adonai, y pararse delante de la congregación para servirlos? Y acercó a ti y a todos tus hermanos Bene Leví contigo, para que exijan también la Kehuná. Por tanto, tú y toda tu congregación que se están reuniendo contra Adonai, y a Aarón, que hizo él para que se quejen contra él. Y envió Moshe a llamar a Datán y Abirán, Bene Eliab, pero contestaron: no subiremos. ¿Acaso es poco que nos hiciste subir de la tierra que emana leche y miel para matarnos en el desierto, que también pretendes dominar sobre nosotros? Bien. De la parashá anterior estábamos viendo sobre la rebelión con que el pueblo de Israel se rebeló para no ir y poseer la tierra de Canaán. Esto quedó aparentemente claro para toda la congregación de Israel, lo desastroso que es rebelarse contra Hashem y contra sus siervos, como Moshe y Aarón. Sin embargo, en la naturaleza del hombre existe esta tendencia a la rebeldía. No descubre muchas veces que está actuando de esta forma. Es rebelde ante Hashem por desconocimiento, uno, porque justifica ciertos actos y se le hace necesario incluso que actúe de esta forma, pues pretende defender el honor de Adonai. Sin embargo, cuando se actúa directamente sobre quien se sabe es el que posee la virtud de Hashem, como en este caso es Moshe, y también a Aarón, quien ya ha hecho la consagración, entonces sí es un acto de franca rebeldía, pero suele ser difícil de percibir por quien está cometiendo tal acto. En este caso, Korach se hace acompañar con 250 hombres de la tribu de Reubén, insinuando que él es quien está en mejor posición para hacerse cargo de la Kehuná, en lugar de Aarón, en lugar de los que ya han sido designados. Luego entonces, ahora tiene que mostrarse cuál ha sido la elección de Hashem, pues Korach argumenta
que el concepto de que el pueblo de Israel es Goy Kadosh, gente santa, les corresponde, y efectivamente les corresponde, solo que recordemos que este fue perdido con el becerro de oro, número 1. Número 2, cuando descubrieron también este mismo concepto los hijos de Aharón, Natán y Abiram, los que fallecieron, pues ellos terminaron muriendo porque no reconocieron que aun cuando son la gente apartada, ya habían cometido el rechazo de esa idea para ellos. Retomarla tardíamente se convirtió en un problema para ellos. Lo mismo va a pasar con aquellos que en la parashá anterior, después de que han sido advertidos de que van a estar condenados a vivir en la tierra, en el desierto, se rebelan contra tal ordenanza, y sabiendo que no pueden tomar, pues ellos mismos habían aceptado no tener la capacidad para tomar la tierra de Canaán, van a pretender hacerlo. Entonces es una ocasión en que la rebeldía una vez más se muestra a ellos. Son órdenes, están en desacato, no consideran que ellos ya debieran seguir las pautas y normas que Hashem ha previsto después del error y el equívoco en el que vivieron. Ahora, en este caso, Korah, una vez más, está cayendo en el mismo error. El pueblo de Israel tropieza constantemente, todo el pueblo o alguno de sus miembros tropieza constantemente con la misma piedra. Pues en el individuo se suelen confundir muchas cosas durante nuestro tiempo de vida. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu está allí para hacernos saber cuál es la mejor forma en que nosotros se espera que vivamos. Nos da la Torah, nos da de su Ruach, de su espíritu, y esto es precisamente lo que tiene que ponerse de manifiesto para que quede claro quién es el que ha sido elegido para servir en el Mishkan. Esto es lo que nos enseña la aliyá número 1. Otra vez, la constante rebeldía en el pueblo o en alguno de sus miembros, el desacato a las órdenes de Hashem, lamentablemente el castigo de aquellos que desacatan las órdenes. Debemos tener entonces mucho cuidado, debemos estar para servir a Hashem y respaldar lo que Hashem está haciendo en este tiempo y en estos lugares. Mantengámonos siempre fieles a lo que Hashem hace, firmes y determinados en lo que Hashem ya está haciendo, siguiendo al líder que nos corresponde. Por supuesto, el líder no vivirá eternamente. Llegará el momento en el cual él pondrá la autoridad que le corresponde y que le toca sobre algún otro más, pero no antes. Entonces, tomemos en cuenta esto. Nos vemos para la segunda aliyá. Shalom.